Hola, hola a todos. Vaya asunto. Me alegran varias cosas, lamento muchísimas otras. Vayamos a lo que me alegra y vayamos rápidamente a lo que no me agrada y luego vamos a remontar el tema desde allá. Lo que me alegra es de que he visto varias voces críticas con lo que está sucediendo y críticas de buena manera. He visto tanto en videos de YouTube como en artículos, entradas de bitácoras, en manifestaciones de grupos y todo lo demás. En otras palabras, hay muchas voces críticas con lo que corresponde criticar. Ahora, por el lado de lamentar, es que hemos escuchado literalmente a un ejército. Al menos yo he podido escuchar, digamos, un ejército de idiotas interminable, pero estamos hablando de generales, estamos hablando de políticos, estamos hablando de todas esas cosas, estamos hablando de todos los, incluso comentaristas de cuestiones militares, todos ellos, hablando torpezas, simplezas y un larguísimo etcétera de de lo que a mí me parece que es un ejército de tonterías. Y por si acaso, el estamento de Estados Unidos, el estamento militar de Estados Unidos y el estamento político de Estados Unidos están en su momento más idiota. De verdad, no tienen personal, de verdad no tienen, o sea, no tienen gente preparada, no tienen, digamos, tú no puedes contratar a Menganito, Sutanito y todo lo demás y que sean capaces, porque todo lo que se les ha enseñado está mal. Entonces, como todo lo que se les ha enseñado está mal, no importa si contratas a Sutano o a Mengano, da lo mismo. Los dos van a probar ser unos reverendos inútiles. ¿Y esto por qué se da? Esto se da por la ineptitud de los últimos más de 20 años de Estados Unidos en sus guerras múltiples, ¿no? Y el ejemplo y digamos, la prueba ante la cual nadie puede ser indiferente de la estupidez de las fuerzas militares de Estados Unidos y de los circuitos políticos vinculados a ello, es lo que ha sucedido en Afganistán el año pasado. O sea, ni siquiera un año estamos de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. 20 años, 2.4 billones invertidos, o sea, es una cifra absurda. ¿Quiénes pueden desperdiciar tanto dinero? No puede ser tú, no puedo ser yo, no puede ser una persona, solamente una burocracia puede hacer eso y solo una burocracia que está en el paroxismo de su momento más tonto porque no existen consecuencias. Si no existen consecuencias de lo que está pasando, no se aprende, no se recuerda, los cerebros no funcionan para adquirir algo. Y ahora tú tienes todo ese ejército de personas que han estado colaborando con esas iniciativas idiotas hablando respecto a lo que sucede en Ucrania, lo cual es pavoroso y seamos sinceros, si depende de eso, si de eso vamos a depender, entonces estamos muertos. Y lo único que hay por delante de nuestra existencia es dolor y sufrimiento atroz. Pero una vez más, para mí, yo creo que este es el último coletazo de precisamente ese grupo y esa postura. No creo que pase lo que pase, no creo que vaya a sobrevivir de forma positiva. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿De qué voy a hablar hoy? Ah, Hoy vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de Ucrania y voy a hacerlo en la medida de lo posible, voy a intentar ver todos los aspectos o varios de los aspectos sobre la cuestión ucraniana. Vamos a ver si, vamos a ver si lo logro hacer. Me voy a poner aquí 20 minutos, pero ya saben que este video va a ser largo y va a ser todo lo que necesite el tema, el tiempo lo determina el tema, no lo voy a determinar yo. Yo lo que tengo que acabar es el tema. Entonces, ¿por dónde comenzamos?
¿Por dónde comenzamos? Comencemos por la caída de la Unión Soviética. Entonces, cuando cae la Unión Soviética en 1991, no es que fuera derrotada por algún poder externo, no es que fuese, que fuese la OTAN, ¿no? Que ha derrotado a la Unión Soviética. No, la Unión Soviética ha colapsado. Y la razón por la cual ha colapsado la Unión Soviética y ha colapsado lo que podríamos llamar el imperio soviético, que es todo el este europeo, ha colapsado porque las políticas económicas socialistas son las peores del mundo. Por decirlo de una manera simplificada, ¿no? Por utilizar un adjetivo socialista que es familiar y está más o menos definido. Pero ¿cuál es el punto acá? De que no surge, no colapsa porque el otro sea más fuerte, más lúcido, más apto. Colapsa porque es demasiado inútil. Y esa es una lección que no se puede aprender desde el otro lado. Porque si tú eres inútil, te vas al demonio. Y eso sucedió con la Unión Soviética. No te vas al demonio. ¿Por qué? Por inútil, por inepto, por no poder hacer jabón, literalmente. Pero el otro ha ganado, ¿por qué? Bueno, el otro ha ganado porque es mejor que la mayor inutilidad concebible sobre el planeta. No es porque esté bien, es porque esto está demasiado mal. Entonces, ahí tenemos un primer momento, 1991, el colapso de la Unión Soviética, y tenemos un desmembramiento político que no surge por cuestiones étnicas ni por cuestiones lingüísticas, aunque algo tiene de eso, ¿no? Sino sucede por cuestiones sobre todo burocráticas. En otras palabras, la Unión Soviética estaba organizada en repúblicas y cada república tenía sus estructuras en el mapa y eso es, así de fácil es. No es un mapa trazado con pensamiento étnico por detrás. Y es por eso que tenemos los graves problemas y las dos guerras entre Azerbaiyán y Armenia. Es por eso que tenemos un estado colapsado con problemas en algunas partes de Georgia y por eso tenemos dos repúblicas dentro de Georgia, o sea, Georgia más otras dos repúblicas y ese es el territorio. De la misma manera tenemos varios problemitas por otros lados. Eh, por ejemplo, Asia Central es toda autoritaria. ¿Por qué? ¿No? Porque no se puede en esos estados dividir en construcciones distintas. Y también tenemos, por ejemplo, Moldova, ¿no? Moldavia, ¿y por qué Moldavia no es parte de Ucrania? Digo, de Rumanía, ¿no? Porque hay un pedazo, además de Moldavia, que es, es secesionista y todas esas cosas, o sea, es bastante largo los problemas heredados, ¿no? En cambio, tienes otros pedazos en los que es un poco más natural y normal el asunto, como por ejemplo Lituania, Estonia, etcétera, etcétera, Bielorrusia, incluso ni siquiera la propia Rusia, porque la propia Rusia tuvo esta guerra con Chechenia, ¿no? ¿Por qué se da eso? Porque no es una división étnico, no étnico-lingüística, es burocrática y la burocracia soviética no contemplaba en su totalidad las cuestiones étnicas. Y entonces ahí también tienes el pedazo de Ucrania con todos los peros, los problemas que tiene que sea Ucrania. ¿Y
una de las características de que tiene un elevado número de población rusa, geográficamente rusa, y tú tienes también muchísima presencia rusa en otros sectores y también tienes los vínculos, unos grandes lazos y vínculos comerciales y militares, ¿no? Que quedan todos ellos cercenados. Todos esos vínculos quedan cercenados cuando colapsa la Unión Soviética en 1991. Ahora, en esos años, cuando todavía está Mikhail Gorbachev en la presidencia, hay una conversación clara, muy atestiguada, muy documentada, que es un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y es que la Unión Soviética permite que Alemania se reunifique porque tenía tropas dentro de lo que era Alemania democrática. Las tropas de Alemania democrática se retiran y las tropas del resto de lo que es el Imperio Soviético, que está colapsando una vez más porque todos los países son brutales dictaduras y todos los países son unas economías que se han ido al demonio, ¿no? Y están colapsando y entonces los soviéticos se están retrocediendo, ¿no? Pero el punto es de que van a dejar que Alemania se reunifique con la condición de que la OTAN no se va a extender, no se va a extender más allá. ¿Sí? No se va a extender más allá. Entonces la OTAN tiene sus bordes, no va a crecer para abarcar absolutamente todos los demás países y por lo tanto amenazar a Rusia con armas en su borde, ¿no? En su frontera. No va a hacer eso. Entonces, ese acuerdo está claro, está fundamentado y es absolutamente real. Hay innumerable cantidad de textos que lo mencionan. Y no estamos hablando de textos prorrusos porque, en primer lugar, yo no leo ruso y, en segundo lugar, la vena anglosajona es sumamente hostil a lo que es Rusia. En otras palabras, hablamos de esos textos. Hablamos de esos textos que lo dicen ahí concretamente. No, entre Mikhail Gorbachev y George Bush padre. Esos son los acuerdos, unos acuerdos verbales vinculantes. ¿Cuál es el problema ahí? Que colapsa la Unión Soviética. Colapsa la Unión Soviética, desaparece la entidad con la que se tenía ese acuerdo y por lo tanto no se desarrolla algo nuevo con Rusia. Ya, y ahí la OTAN, ¿qué hace? En primer lugar, la OTAN, ¿qué es? Organización Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué es lo que buscaba hacer? Impedir una mayor agresión, una mayor expansión de la Unión Soviética. ¿Y la Unión Soviética qué había hecho? Desde 1944, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, está ocupando, oprimiendo e instalando los gobiernos que le da la gana en todo el este europeo como resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde matan y aniquilan a los nazis y a la población alemana, instauran dictaduras brutales sobre sus propios pueblos que sirven a la Unión Soviética. Eso es lo que sucedió, ¿no? Esa es una expansión. Entonces, y hay brutales ataques contra Polonia, Alemania Democrática, Hungría, etcétera, etcétera. No es toda una larga historia de brutalidades y agresiones dentro de lo que es el lado que es el Pacto de Varsovia. ¿No? Entonces, para eso, para como está sucediendo eso concretamente, entonces es que surge la OTAN. Y no solamente surge la OTAN, sino que surgen otras organizaciones como en la asociación en el Asia-Pacífico. Podemos ver aquí los mapas, aprovechemos la belleza de la red. Entonces aquí podemos ver los mapas, ¿no? A ver, un segundito.
para que no sea esto abstracto. Entonces, ay, pero eso, bueno, de mapa no tiene nada, pero enseguida vamos a buscar. Ya, bueno, imágenes, ya, Warsaw Pact, ya, entonces ya, Warsaw Pact. Vamos a ver si salen los mapas. Ya, más o menos aquí está, ¿no? Esto, el lado rojo es el Pacto de Varsovia, el lado azul es la OTAN. Entonces, estos son ejércitos enfrentados, estos son paranoias enfrentadas y los países grises son los países que son neutrales, ¿no? Entonces, los suecos dicen somos neutrales, los finlandeses somos neutrales. Y tú vas y les preguntas a los finlandeses, ¿por qué son neutrales? Porque los soviéticos nos dijeron o son neutrales o... Entonces, no, hay este tipo de cosas. Pueden ver, ¿no? Suecia, Austria, Yugoslavia, y ahí está, ¿cómo se llama? Está Albania. Entonces, esto es algo real, esto es concreto, esto es una amenaza real. Por si acaso ya saben que dentro de lo que es el mundo paranoico, brutalmente paranoico, monstruoso, brutal de lo que es la Unión Soviética, el enemigo te quiere atacar a ti. No es que tú quieras atacar al enemigo, el enemigo te quiere atacar a ti. ¿Y por qué te quiere atacar? Porque son Satán, ya saben, literalmente es eso. La vida es una estructura de opresión, los opresores son ellos, el liberador eres tú, y por lo tanto tú estás bajo la amenaza del opresor. Así de simple es, así de meme es la base intelectual sobre la que se movía el posible fin del mundo. Por suerte, por suerte hubo una comprensión a todo nivel de que no debía suceder, no debía esto destruir. Hubo bastantes momentos de tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que era el otro gran poder, y se logró resolver las tensiones, se logró una conversación al respecto. Concretamente, la crisis de los misiles de Cuba es uno, pero después con Brezhnev hay una, con el siguiente líder soviético, porque es Khrushchev Brezhnev, ¿no? Con Brezhnev hay una, ¿cómo se diría? Un enfriamiento de la Guerra Fría en el buen sentido de la palabra. Dicho de otra forma, ¿no? Yo no te molesto a ti, tú no me molestas a mí, ¿no? Y los dos estamos trabajando para ver quién tiene mejores armas y todo lo demás. Ya, esto se entiende en su tiempo, pero ¿qué sucede después? O sea, ¿no? ¿Qué sucede después? Cuando cae la Unión Soviética, ¿para qué existe la OTAN? ¿Para qué existe la OTAN? La pregunta está ahí y no tiene respuesta. O sea, tú haces la pregunta, ¿y para qué existe esto? Literalmente así, ¿para qué existe esto? Y los otros no van a saber decirte, los políticos no van a saber darte una buena respuesta. No la han dado desde 1991, no la van a dar ahora. No hay ninguna razón económica, militar, política, geopolítica, ética, moral para que exista la OTAN. No hay. No hay, no representas la libertad, ni la democracia, ni nada. No representas absolutamente nada de eso. Pero entonces, ¿por qué está ahí? Está ahí porque el mundo es muy estúpido. Gente, no crean que llegamos a tener errores por lucideces. Yo tuve problemas con mi bicicleta. Ahora he tenido problemas con mi bicicleta porque todo está excelentemente bien y me ha castigado Dios
o he tenido problemas con mi bicicleta porque siempre hay benditos problemas en alguno de los benditos componentes que se van desgastando o se van presionando o esto o lo otro. No existen los demiurgos, ni los planes, ni la gente capaz, ni la gente inteligente que se va al demonio y que manda a todos los demás al demonio. No hay tal gente. No hay planes maravillosos. No hay, ¿cómo se dice? Mentes lúcidas, ¿no? Metiendo la patita. No, hay brutos, hay bien brutos. Aquí podemos ver una imagen de la expansión de la OTAN, ¿no? Aquí está en azul, vemos. En azul vemos su expansión, ¿no? En azul en 1949, después 2000, no sé cuánto, ¿no? Entonces, hay varios mapas como estos en los cuales se ve la expansión de la OTAN. ¿Por qué se da la expansión de la OTAN? ¿Por qué se da? Por detrás de la OTAN hay obviamente un kilo de intereses. Un kilo de intereses. Y hay obviamente un montón de personas queriendo ganar su pan. Sí, pero a esas personas tú con un poco de cabeza les podrías decir, te vas al demonio. déjate de tonteras, literalmente. Pero no va a haber ese tipo de gente. ¿Por qué no va a haber ese tipo de gente? Porque no hay consecuencias. No hay consecuencias de ser estúpido. No hay consecuencias de que alguien te dé una opción mala, más o menos, buena, peor, y escoges la peor. No hay consecuencias. Como no hay consecuencias, no hay nada que aprender. Tú tienes un montón de lo que se llama de los promotores de intereses particulares, en otras palabras, los llamados lobbies. Tú tienes un montón de ellos que van a decir que la OTAN exista y se acaba ahí. Ahí se acaba el argumento. Que la OTAN exista, no hay que decir. No hay un porqué. No hay un porqué que pueda ser completado. Que la OTAN exista, ¿por qué? ¿Por qué? Si se quiere una defensa europea, ¿contra quién? ¿Ante quién? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza militar a Europa que requiere de una respuesta militar desde Europa? No hay, no hubo, no había. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos era siempre la primera economía del mundo y después de la caída de la Unión Soviética, bueno, y la Unión Soviética era la segunda economía del mundo, probablemente porque cocinaban sus números, pero también probablemente porque el Producto Interno Bruto, si tú asumes el gasto del Estado, te permite sumar un descomunal gasto en todas las cosas. Así de fácil es. Tú puedes ver la generación y producción de armamento de la Unión Soviética es hasta el día de hoy increíble, hasta el día de hoy. Rusia está enfrentando en este momento en la guerra, Ucrania y Rusia se estaban enfrentando con armas soviéticas. ¿Por qué? Porque las armas soviéticas sobran y hay hasta por los poros. ¿Por qué? Porque había una industria por detrás descomunal produciéndolas. Y eso puede señalarse en el Producto Interno Bruto. Pero ¿cuál es el punto? Estados Unidos, Unión Soviética. O Estados Unidos y Unión Soviética. Estados Unidos, Unión Soviética. ¿No? ¿Entienden la idea? Y si agarramos la OTAN, economía de la OTAN, economía soviética. ¿No? Ya. Pero aparece en el mapa. Después de la caída de la Unión Soviética, OTAN, economía de la OTAN, y no puede entrar en la imagen la economía rusa.
Después de la caída de la Unión Soviética, lo he escuchado mencionar varias veces y es bueno, ah, tú tienes 15 países, ¿no? 15 países a los cuales deberías haberle dado la bienvenida, a los cuales podrías haber, digamos, somos amigos, somos aliados, ¿en qué te podemos ayudar? En un par de temas se hizo algo así, pero muy, muy pocos temas. Y después hubo una hostilidad, probablemente resabio y también estupidez, por si acaso, resabio y estupidez de toda la Guerra Fría, ¿no? En otras palabras, ¿por qué colapsa la Unión Soviética? Colapsa por imbécil, pero el otro no gana por ser competente, no gana por ser inteligente, ni capaz, ni hábil, ni todo lo demás, simplemente gana porque el otro le da un ataque al corazón. Entonces, el otro con todos sus brutos queda, ajá, nosotros tenemos la razón. Eso te destornilla. Eso te destornilla. Y no solo eso, sino de que toda esa burocracia, todo ese estamento, de lo que tiene una noción, es una noción de enemigo. Esa es la noción con la que han convivido todo este tiempo. Entonces, colapsa el enemigo y le vas a quitar eso, no solamente al estamento militar estadounidense, sino al europeo y a la propia burocracia de la OTAN. No, pero ¿cuál es el punto? El punto es ejército de idiotas. Ejército de idiotas, ¿por qué? Porque económicamente no puede ser una amenaza una economía que es ni siquiera un, un decimoquinceavo, ¿cómo se diría? No es o sea, no es ni una décima parte, no es ni una décima parte. Entonces, no puede, a todos los niveles, población, armamento, economía, logística, pero sobre todo no lo es en el principal. No es una amenaza uh, real. En otras palabras, no es una amenaza por ningún aspecto militar concebible, pero tampoco es una amenaza ideológica. No existe por detrás de Rusia una voluntad anti-europea. No existe ahí el enemigo. No hay un enemigo. Ni siquiera hay una persona que quiera atacarte ni amenazarte. En otras palabras, no, fuera de las cuestiones económicas y de los aparatos militares y todo lo demás, no existe una voluntad en contra de tu voluntad. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que hay es más bien una persona que dice, hey, hagamos negocios. Hey, me abres tus mercaditos. Hey, compitamos en esto. Hey, me vendes esto otro. Eso es. Todos los posibles caminos están ahí disponibles y los aguarda ansiosamente. O sea, ayúdame, hagamos intercambio comercial, hagamos intercambio cultural, hagamos intercambio de todo. La hostilidad inútil que no corresponde, inepta de la burocracia europea, que después la hereda el otro y después la hereda otro en una gran cadena de imbéciles, perjudica sobremanera todo el tipo de las relaciones que puedan tener y desarrollarse. Hay una hostilidad con Yeltsin y obviamente hay una hostilidad al principio de Putin, por más que se esperaba, por más que se lo apoyaba, ¿no? Hay un momento en que se desarrolla los G8
o sea, las 7 economías más desarrolladas del mundo, más Rusia, ¿no? Que era un momento en el que se está buscando, ¿no? Estrechar los brazos, los lazos. Eh, y esos momentos, bueno, y después lo que gana es la postura hostil, ¿no? La postura hostil, porque no se busca en ningún momento reconocer al otro como alguien a quien tú le debes decir hola. No se reconoce la otredad, pero esto es, no se reconoce la personalidad del otro. No se dice, ahí hay alguien como yo, sino que se utiliza burocráticamente el pintar al enemigo. No, o sea, tú agarras un papel, ¿no? Y pintas ahí tu enemigo y es una carita, ¿no? Es una carita gris, una carita con, roja, con el ceño fruncido, y con ese tu mediocre dibujo, tu mediocre definición, agarras y la quieres poner donde sea y se la pones a Putin. Eso es una idiotez. ¿Por qué se expande la OTAN? Obviamente hay intereses económicos, pero también podría haber intereses económicos en su no expansión. Todo el razonamiento en todas las áreas eh, están en contra de la OTAN. Así de fácil es. Y obviamente las personas que están metidas dentro de la OTAN, los burócratas de la OTAN, sí van a hacer y sí van a decir de que, mira, mi trabajo es importante, ¿no? Pero es eso más importante que yo diría que cualquier otro aspecto, que cualquier otro aspecto de la existencia de la OTAN y la expansión de la OTAN, porque digamos que allá hay dinero, pero el dinero, por favor, o sea, en qué proporción hay dinero versus costo político y en qué condición es dinero que estás perdiendo en eso en vez de darlo en otra cosa que te podría dar un rédito político. En otras palabras, se puede decir que Boeing tiene un montón de lobbyistas, ¿no? En otras palabras, de grupos, de promotores, de promotores de su postura, ¿no? Tiene todas las empresas estadounidenses, todas las empresas británicas, todas las empresas francesas, belgas, absolutamente todos ellos, los italianos, todos ellos tienen enormes empresas y enormes intereses promoviendo su armamento. Sí, pero, pero yo diría que es más importante el bruto, más importante es la reacción de la burocracia ciega, inepta, ¿no? Y de los políticos tarados, incapaces, incapaces de abrir la puerta a otra opción. Porque tú, a la vez que tú tienes los promotores digamos, de todas las empresas militares, tú tienes también todos los promotores de todas las otras cosas enfrente. Tienes todos los grupos ecologistas, tienes todos los grupos de lo que sea, sobre todo los ecologistas que tienen una fuerza. En este momento han conquistado, digamos, grandes partes de lo que es la retórica política a nivel mundial. Entonces, si tú tienes la capacidad de hacer esto, ¿por qué no vas a tener la capacidad de derrotar a esto? Entonces, ahí tiene que haber un factor más. ¿Y ese factor cuál es? El modus operandi idiota. Entonces, todo esto nos lleva a una expansión de la OTAN que está buscando vender más jets, ya no a los países que son nuevos miembros de la OTAN. Los polacos por ahí tienen algo de dinero, pero no pues los Macedonia del Norte, no pues Bulgaria, no pues Rumanía, una Hungría no va a tener plata para armamento, sobre todo el armamento modernísimo, carísimo que tiene la OTAN.
Entonces, ¿quién lo compra? Entonces lo compran los otros estados como un mecanismo de ayuda a los nuevos miembros de la OTAN. Y entonces ahí al armamento, a la industria del armamento, hace el negocio. Ya, pero por Dios, no nos vamos a matar tú y yo por Boeing. Así de fácil, no vamos a ir a la guerra tú y yo por Boeing y para que fulano de tal tenga más ingresos, más réditos, un mejor margen de ganancia. Entonces, esa es la realidad de esto. La realidad es estúpido, no es una gran idea y un gran logro de los sistemas de lobby de las empresas militares. No, por Dios, es un ejército de políticos estúpidos con cero visión de las cosas, con cero noción de las cosas, que los están escuchando ahora todo el tiempo. Los pueden ver en cualquier declaración de la televisión. En la televisión española los he visto, en la televisión en anglosajona, en todos los canales. Seguro que en la televisión francesa, seguro que en la televisión alemana, que ahora están transmitiendo en inglés, he visto sus canales en YouTube. Bueno, entonces, entonces se llega al momento y se tienen varios problemas. Se tienen varios problemas porque hay varios países resultado de la Unión Soviética que no tienen economías que caminen muy bien. Una de esas economías medio débiles, medio torpes, es la de Ucrania. ¿Y cuál es la situación económica de Ucrania y de Rusia y Bielorrusia, por si acaso? Que son tres países hermanos, ¿no? Son tres países hermanos que tienen no solamente la misma religión, una lengua similar, una cultura similar y todas esas cosas, y no tienen las desavenencias de otros sectores. Son distintos en el sentido lingüístico de la palabra, en la que difiere, ¿no? Difiere sus lenguas como diferirían el catalán del castellano, el gallego del castellano o el portugués, ¿no? De esas lenguas, ¿no? Entonces son lenguas familiares, pero con diferencias, son diferentes idiomas, el bielorruso, el ucraniano y el ruso. Pero no hay una historia de animadversión, por más que tengan algunos problemas y precedentes desde la Rusia soviética. Pero la Rusia soviética fue un atropello absolutamente todos, no solo a los ucranianos. Pero históricamente podríamos decir de que hay un golpe particularmente fuerte a los ucranianos durante un tiempo, que es una brutal hambruna producto de la guerra civil y de la dictadura bolchevique. En el 1917, 1920 algo, ¿no? Por si acaso está ampliamente documentado y todo eso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que no existe animadversión bielorrusios, ucranianos y rusos. No hay. Entonces, ¿qué es lo que debería haber habido ahí? Una mejor guía, una mejor vamos a buscar otro mapa, vamos a ver mapa, a ver, entonces Europa, ya, vamos a buscar Europa mapa, pero podríamos poner acá la imagen directamente la imagen de Google Maps, pero no, voy a dejar un momento de compartir. No existe animadversión entre lo que es Ucrania, Rusia y todos esos países. Más bien lo que existe es muchos puntos de confluencia. Eso no quiere decir de que no haya resentimiento a ciertos niveles. Por supuesto que los hay. ¿Y por qué existen resentimiento a ciertos niveles? Porque la Unión Soviética era era el imperio ruso fracasado y transformado en la Unión Soviética y por lo tanto quienes estaban en la cima eran los rusos.
Obviamente en ese tipo de construcciones tú no tienes a nadie en la cima porque todos son oprimidos por el Estado, por el monstruoso y brutal Estado. Todos son, como se diría, esclavos del Estado en estas circunstancias, pero el esclavo que tenía más era el ruso. Entonces, obviamente hay una animadversión a esos niveles, ¿no? Entre lo que es los ucranianos y los rusos. Pero los rusos y los ucranianos, caída la Unión Soviética, están exactamente en la misma situación de tener que enfrentar y ordenarse, enfrentar sus problemas y ordenarse para superarlos. Así de fácil es. Entonces ahí se debería haber desarrollado una hermandad ruso-ucraniana. Pero ¿cuál es? Y bielorrusa, ¿no? O sea, siquiera todo ese eje. Pero ¿cuál era el bendito problema? Hay varios. Mencionaremos uno. El problema es la característica de estas economías, que son economías tercermundistas. Tercermundistas. ¿Qué quiere decir eso? Que sufren, en este caso concreto, de la maldición de los recursos naturales. Cuando tú tienes una economía pobre, puedes trabajar de forma barata, tu mano de obra es barata. Cuando tú tienes una economía rica, tú puedes en estos momentos desarrollar una economía fantástica de servicios, lo cual es un absurdo, pero es parte de la estructura contemporánea económica, ¿no? La economía fantástica, la economía wow, que no tiene el menor sentido de ser y es muy frágil, y la economía tercermundista de me encontré esta piedra, ¿quieres esta piedra? Y alguien te dice, sí, te pago un peso, entonces tú vas y me encontré esta otra piedra, ¿quieres la piedra? Entonces pierdes tu vida yendo y trayendo piedras, porque todo lo demás es difícil. ¿Y por qué todo lo demás es difícil? Porque no estás abajo en la que puedes hacer cosas y vender tu mano de obra, no estás en medio en la cual eres capaz en algunas áreas y te vas proyectando lo mejor que puedes, y no estás arriba en la que tú tienes unas industrias eficientes y descomunales que pueden pagar y costear ellas solas toda la carga de servicios que puedas añadirle. No estás ahí. Entonces, ¿dónde estás? Estás abajo, pero con la maldición de los recursos naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes suficiente dinero si tú vendes las piedritas que encuentras por ahí. Entonces, los rusos, los ucranianos tienen un tremendo problema por delante. Y tú tienes que ver ahí lo que está al otro lado, que es la Unión Europea. Y la Unión Europea era el mercado común europeo para que la gente hable y para que la gente intercambie y para que el intercambio nos permita la paz, para que el intercambio nos permita la estabilidad política, para que el intercambio mejore nuestras vidas. Pero obviamente después de que cae la Unión Soviética, el intercambio puede ser algo más y se convierte en la Unión Europea. ¿Y qué es la Unión Europea? Es distinto de lo que era el mercado común europeo. Es un mercado cautivo. Eso es lo que es la Unión Europea. Un jugoso mercado cautivo. Y dentro de lo que es ese jugoso mercado cautivo, entonces ahí hay coqueteos con uno, coqueteos con el otro, rechazos de esto, rechazos del otro, y por detrás está una mentalidad inepta, torpe, burócrata, de ver al otro como enemigo y de ver en Ucrania una pieza que le puedes quitar al otro. Durante décadas hay propuestas concretas de Vladimir Putin a la Unión Europea de llevémonos bien, hagamos estos tratos, hagamos esto, hagamos lo otro.
juguemos bien. Mientras tanto, tú tienes en Ucrania un gobierno corrupto, inútil, uno tras otro. Que viene fulano, ¿y qué tal es? Que viene Mengano, ¿qué tal es? Y tú tienes esa cadena de torpezas en Ucrania. Y ahí tú tienes el error de Vladimir Putin, que es de apoyar y tener como peón a un líder, no me acuerdo su nombre, pero es, a ver, un segundito, entonces, Maidan Revolution, Maidan Revolution, ya. Sí, es Yanukovych, ¿no? Yanukovych, ¿qué tal es Yanukovych? Un tarado, un totalitario, un inepto, pero un peón ruso, ¿no? Un pro ruso. Y entonces ahí tú tienes literalmente una participación por parte de Estados Unidos y de otros en dar un golpe de Estado literalmente en Ucrania. ¿No? En contra del gobierno democráticamente electo, por mediocre, torpe, imbécil y servil que fuera Rusia, democráticamente electo. Y entonces ahí tú tienes una serie de conflictos y ahí los rusos no invaden, porque no tenían que invadirlo, invaden Crimea. Pero no la invaden. ¿Por qué no la invaden? Porque ellos están en Crimea. ¿Y por qué están en Crimea? Porque han hablado con el gobierno ucraniano, le han dicho esta partecita, estas bases navales, ¿qué tal si me las das? Y la población es rusa, así que, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Literalmente eran arrendatarios de la base de Crimea, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Ahí estaban los rusos, ¿no? Y entonces los rusos no tienen que invadir nada porque estaban ahí. Lo único que tienen que hacer es ir a los puestos de control y decir, aquí hay problemas, en Ucrania hay problemas, y bueno, aquí los rusos, aquí hay puestos de control ruso. Y entonces, obviamente, después vienen unas tropas del Rostov y después Vladimir Putin hace algo que es unas elecciones, y obviamente le piden a la gente que voten si quieren unir a la Unión, a Rusia. Y la gente, obviamente, entre opción X o opción Y, escogen opción Y. Ese es un logro político, es un logro geopolítico de Vladimir Putin porque no tiene sangre en las manos. No es una maniobra, es una buena maniobra, eso se debería haber saludado políticamente hablando, pero no se hace eso. Y entonces tú tienes un grupo de personas, por si acaso, un grupo de personas, no sabemos hasta qué punto apoyadas por Moscú, pero hay un alzamiento en cierta área del país. Lo más probable es que fuera simple y llanamente que ese grupo de personas se alzara y que después viniese el apoyo ruso. Y entonces, ¿dónde es eso? Ese es en esta parte, ¿no? Es esto al este. Lo voy a marcar. Entonces, digamos, en esta parte es donde hay el conflicto. Aquí hay un conflicto militar. Por si acaso, las zonas en las que son más rusoparlantes y todo lo demás es mucho más grande. Como les digo, no es esto una división, no es una división étnica. Vendría a ser prácticamente la mitad del país. La mitad del país es rusófona, lo que no quiere decir que no sea donde hay más concentración de población. La mayor concentración de población es acá, después está Kharkov, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces surge ese conflicto desde 2014, después de la caída de Yanukovych. Después vienen dos gobiernos rusos, bastante torpes, bastante corruptos, pero ya dentro de una situación en la que hay una ayuda europea descomunal. Entonces, a la economía
que no sabe levantarse, que tropieza y todo lo demás, le llega le llega dinero. Le llega dinero desde Europa, no siempre con las mejores intenciones, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás dando dinero, descomunales cantidades de dineros a los que odian a los Hutus. Si manejamos la idea de Hutus y Tutsis en lo que fue el genocidio de Ruanda, estás dando dinero a fascistas ucranianos, estás dando dinero a todas las voces que odian a los rusos, literalmente, y obvio que les estás dando eso por las mejores intenciones. Como les digo, por detrás de esto lo que hay es idiotas más que manipuladores, más que demiurgos, más que fulano de tal que está planificando tal cosa. No, es una manga de asnos. Es una manga de asnos que dan voz dan voz y financiamiento a las partes más negativas de lo que es el estamento ucraniano, del estamento político ucraniano. Y no va a ir bien, no van a resolver, etcétera, etcétera. Esto queda en una situación de conflicto permanente y tú tienes la llegada de Vladimir Zelensky como un político que va a venir a solucionar el bendito problema de la guerra en esta región, ¿no? De Donetsk y Lugansk. Va a resolver ese problema, ¿no? Pero por detrás también hay un coqueteo y una promesa, ¿no? De esa idea suave de Europa, ¿no? En otras palabras, el sueño de estar al nivel, mejorar su vida, ¿no? Y de ser Ucrania, convertirse en un país europeo con todas las de la ley, con esa connotación bastante absurda, pero que está ahí y que mueve a millones de personas hacia Europa. En otras palabras, tú ves, hay una persona ahogándose y le preguntas, ¿y por qué Europa? O sea, ¿por qué no trabajas? Si vas a ir a trabajar como mula, ¿por qué no trabajas como mula en tu país haciendo algo? No, porque Europa, no, porque voy a vivir mejor y todo lo demás. Y entonces le dices, bueno, anda a tu, ¿cómo se dice? A tu cuarto de 30 metros cuadrados y a trabajar como esclavo. Eh, pero ¿cuál es la idea? La idea es el sueño de vivir mejor y todo lo demás. Cuando hay el enfrentamiento al gobierno de Yanukovych, que era la pieza de Rusia, lo que sucede, lo que provoca el alzamiento de las personas es que no se vaya a firmar un acuerdo de, ¿cómo se llama?, de económico con la Unión Europea. Yanukovych dice que no, porque Kremlin le dice que no, ¿no? Porque los pondría a ellos en una desventaja, supongo, debido a que Europa ahora es un mercado cautivo y a todo el mundo le va a interesar participar de ese mercado cautivo y es como se dice, entorpece el intercambio de productos con los otros mercados. No es que favorece a su propio mercado, sino que entorpece a los otros. Y esto vale para absolutamente todos los demás, por si acaso. En otras palabras, todos los demás países que quisieran venderle cosas baratas a Europa no lo pueden hacer, porque es un mercado cautivo que interfiere con el libre intercambio de dinero. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que para una economía tercermundista, la oferta del mercado común es tentadora. Y si a eso le vas metiendo todas las ideas de, vamos a vivir mejor, vamos a tener mejores instituciones, vamos a ser más libres, entonces obviamente que es, digamos, una realidad atractiva. Y bueno, y Putin, entonces lo que él está viendo es, tenemos como se dice, un montón de relaciones económicas, estamos bien así,
si se viene lo que es del mercado, como si se viene algún trato con la Unión Europea, le va a salir más conveniente a ellos hacer el trato con los otros que a mí. ¿Por qué? Porque las barreras, el entorpecimiento, el perjuicio económico ahora me lo van a dar a mí. Eso es, como se dice, importante captar, de que no es solamente beneficio, sino perjuicio. Perjuicio que a mí no me agrada. Perjuicio que en este caso a Putin no le agrada. Y entonces viene Zelensky. Después del otro anterior gobierno corrupto e inútil, viene Zelensky con promesas. ¿Cuál es la promesa? Hablar, hacer las cosas bien, negociar, ¿no? Evitar conflicto, evitar el empeoramiento del conflicto, resolver el conflicto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el bendito problema? El bendito problema es de que el tipo es un tarado. Ese es el bendito problema. El tipo puede ser, como se dice, valiente porque ha rechazado que lo rajarse, pero eso es ponerle un listón demasiado bajo a lo que debería ser un líder y a lo que se le pidió, al mandato que Zelensky tenía. Zelensky tenía el mandato de entender cuál era el bendito problema. Y por lo tanto evitar mayores conflictos. Y no hace eso, el tipo es solamente un tarado. Yo no entiendo cómo la gente puede caer tan fácilmente ante la... Bueno, por si acaso esto no tiene que ver ya solo con Zelensky, sino todos los benditos políticos tarados europeos. Que van y venden armas y regalan armas letales para matar a los jóvenes de otro país, ¿no? Cuando el nudo de la cuestión es este. Ucrania quiere ser parte de la OTAN. Ucrania quiere el apoyo de la OTAN. ¿Para qué? Para conquistar Crimea. ¿Y qué es lo que dice Zelensky? Vamos a buscar bombas atómicas si no nos dan garantías. Eso dijo Zelensky. Amenazó con bombas atómicas a Rusia. Porque en el caso de Ucrania, la bomba atómica es solamente prender máquina A, máquina B y máquina C. Y tienes bombas atómicas. Eso es lo que dijo Zelensky. Y entonces, ¿qué opción tiene Rusia? La de atacar a este futuro peón de la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? La OTAN está loca, no sabe qué hacer. ¿Vas a dejar tú que la OTAN venga acá y esté en sus armas, y esté en su gente, esté en sus soldados que atacan sin ton ni son en cualquier lado y que hacen destrozos como en Libia, fracaso brutal, total, y después dicen, yo aquí no me meto y se salen? O como en Afganistán, donde después de 20 años lo dejan como estado fallido en manos del Talibán. ¿Les vas a dar la bienvenida a ellos? ¿Les vas a hacer el favor a ellos? Cuando todo podría haberse resuelto fácilmente. Todo se podría haber resuelto fácilmente si no fuera por la inconcebible estupidez de la gente. Lo único que se requería es que Ucrania permanezca como estado neutro, que no sea parte de la OTAN. No es necesario. Si la OTAN no es una amenaza, ¿para qué quiere expandirse? La OTAN es una amenaza. Solo su estupidez la hace una amenaza.
¿Y para qué quiere armas atómicas Ucrania? Si lo que busca es reducir la tensión, si lo que busca es no matar a gente, no matar más gente. Ah, hay muchas cosas más que se podría hablar sobre esto. Obviamente el video ya es bastante largo. Yo he identificado algunos puntos sobre los cuales podríamos hablar y creo que puedo hablar de una cosa más. Vamos a ver si aquí está. Stoltenberg. Stoltenberg. Ya, ¿quién es este? Jens Stoltenberg. Este es para mí el ejemplo del asno, el ejemplo de imbécil, burócrata, inútil, bueno para nada. Este es el ejemplo de lo peor del planeta Tierra que no sirve. Jens Stoltenberg es un político noruego, es en este momento el secretario general de la OTAN. Desde 2014 que es secretario general de la OTAN. No tiene ni una gran ni una interesante trayectoria militar, ni una gran ni interesante conocimiento militar, ni nada. Es un tarado, es un hombre gris. A este hombre se le acercan los ucranianos, estamos hablando desde hace muchos años, si es del 2014 este taradazo, y le preguntan, ¿nos van a apoyar? ¿Cuándo nos volvemos miembros? ¿Cuál va a ser nuestra situación? Y todo lo demás. Él podría haber hablado claramente cuando tuvo su tiempo. Todos los líderes podrían haber hablado claramente y determinado de que no debía haber conflicto, de que esto no debía empeorar. Podría haber dicho, no vamos a pelear por ti, no eres miembro de la OTAN. Por favor, resuelve tus problemas con Rusia. Y con la gente rusa, se está matando gente rusófona en Ucrania. Se los está abusando. Siempre se habla, ¿no?, de David contra Goliat. David, la pobre población rusa, prorrusa en Ucrania, atacada por el Goliat, que es el ejército ucraniano. Ucrania, el David, que es atacado por Rusia. La pobre Rusia, que es atacada y agredida y hostilizada y amenazada por la OTAN. Una cadena de abusos, una cadena de abusos, y si tú no vas a simpatizar con la cadena de abusos, entonces, por favor, resuelve los benditos problemas de la población en Ucrania. Resuelve. Eso es lo único que tenía que decir este tipo. Resuelve los problemas de Ucrania. No eres parte de la OTAN. Habla con los rusos y habla bien. Y Crimea ahora es Rusia. Punto. Pero tú ves la reacción de los políticos, las palabras de los políticos. La bendita von der Leyen y toda esa tropa de inútiles que están al mando de la Unión Europea, toda esa manga de cretinos buenos para nada, hostiles, agresivos, vayan y peleen, vayan y recuperen, es su dignidad, acicatando el odio en contra de los rusos, con la promesa de después darles más armas para matar más rusos. Y los rusos, ¿qué tenían que hacer en esa situación? ¿Cómo tenían que reaccionar? Y este tipo jamás aclarando cuál es la posición de la OTAN. Y de ahí que el otro Zelensky tenga que encontrarse en medio de la calle diciendo, estamos solos, por favor, ayuda, 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 ayuda.
ayúdenme a matar más rusos, porque después de haberlos estado matando durante tanto tiempo, necesito más armas para matar, cuando esa no era la idea para la cual se lo eligió. Valor lo tienen todos los peones. A él se le pidió que sea un líder político y que tenga una visión política y resuelve el bendito problema, bajando la tensión. Solo tenía que bajar la tensión. Y se pone a amenazar a Rusia con bombas atómicas. Esto es una tragedia interminable. Podríamos hablar de la torpeza rusa, podríamos hablar de su falta de poder suave, podríamos hablar de muchas otras cosas, pero eso tendrá que ser en otra ocasión. Me da una profunda pena, no entiendo, no veo y no existe la posibilidad de un conflicto geopolítico genuino entre Ucrania y Rusia. Lo único que existe es la hermandad en esos pueblos, sobre todo en las condiciones post caída de la Unión Soviética. Y lo que se fomentó fue el odio, el rencor, la distancia, la diferencia. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de nadie, para amenaza de todos, porque son una cadena de inútiles, como en Libia, como en Afganistán, que no sirve para nada después de arrojar millones al problema, generar odio sin camino. Y ese es el mundo que heredamos. Ese es el mundo que seguimos teniendo y sobre el cual debemos caminar ahora con este peso más. Porque esto, para bien o para mal, no se resuelve durante décadas. Y ojalá una de las cosas que esté en el horizonte sea el desmembramiento inmediato, rápido de la OTAN, porque no vale la pena ni un solo muerto para los réditos de Boeing. Muchísimas gracias por su atención.